¿Qué tal amigos de Redbox? Quiero mostrarles algo, quiero que hablemos hoy de algo sobre emprendimiento como es costumbre en nuestro canal, pero antes de comenzar quiero que hablemos sobre qué pasa después de la muerte. ¿Tú qué crees que pasa después de la muerte? ¿Sí? Esto no es un canal religioso, no vamos a hablar de motivación personal, no vamos a hablar de religiones ni de creencias, básicamente es lo que realmente se puede comprobar y medir bajo un estándar científico. Vamos a ver qué pasa después de la muerte. En este momento se los voy a ilustrar. Exacto, no pasa nada. Sí, es decir, o al menos lo que conocemos y lo que la ciencia nos dice, ¿sí? La ciencia médica, es que una vez falleces, se apagan todos tus sentidos, se apagan todos tus procesos neuronales, se apagan todos tus procesos cerebrales y simplemente tu conciencia deja de existir, ¿sí? Eso es lo único que pasa, ¿ya? Habrá que ver, habrá que experimentarlo para saber si existen otras realidades o otro tipo de dimensiones del espíritu, del alma, como dicen algunas religiones. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente tenemos una sola vida y esa vida es única e irrepetible. Y por lo tanto, tú escoges en qué vas a invertir tu tiempo de vida. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, sobre qué es emprender y cómo yo voy a invertir mi tiempo de vida en ese emprendimiento. Así que quédate con nosotros que comenzamos. Uno de los errores más importantes que se cometen es que nosotros comenzamos nuestro emprendimiento solamente por pasión. Si bien es cierto que es algo que prometemos mucho en este canal, es que sí, tenemos que tener pasión por emprender, entusiasmo, pero no es lo único, ¿sí? Es muy importante tener tres aspectos importantes. Primero, que nuestro producto sea escalable y que pueda vendérsele a un mercado específico, ¿sí? Si eres un artista, si eres un metalmecánico, si eres un carpintero, si eres un ornamentador, si eres cualquier tipo de profesión, ¿sí? Lo importante es que tengas un producto que llegue a un grupo de personas y satisfaga una necesidad. Eso es muy importante que lo tengas, ¿sí? Segundo, que es algo en lo que fallan muchos emprendedores. De hecho, para ser precisos, al menos según algunos estudios de casas importantes de investigación, el 78% de la gente que se dedica a emprender o a montar su propio negocio no es consciente de sus finanzas, ¿sí? ¿Qué significa? Les pongo el ejemplo. Hace poco hablaba con alguien que es emprendedor en el área de pasteles y en el área de cupcakes y de todo este tipo de tortas para cumpleaños, para eventos y así. Y le hice la pregunta clave: ¿cuánto facturas? ¿Cuánto haces por mes? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto es tu utilidad? ¿Cuánta utilidad te queda después de todas esas trasnochadas, después de todo ese ejercicio que haces, después de todo ese estrés? ¿Cuánto dinero te queda? ¿Cuánto dinero te queda para volver a invertir? ¿Y cuánto dinero cae en tu bolsillo? No me lo supo explicar. La respuesta era: no, pero es que a mí me apasionan hacer los pasteles. Para mí yo creo que debo hacerlos bien. Y que sí, pero recuerda que un emprendimiento tiene como fin único generar utilidades, ¿sí? Sí, está toda la parte emocional de que es hacer lo que te gusta, de que es hacer lo que te apasiona. Sí, de acuerdo, pero recuerda que todo negocio se hace sostenible solo si genera ingresos y genera utilidades, y se puede reinvertir y se puede hacer un crecimiento y se pueden pagar las deudas y se puede pagar la luz y se puede pagar todo, ¿sí? Si no te funciona para eso, estás en el lugar equivocado. Entonces es muy importante no pelearse con los números. Sobre todo, tres cosas importantes. Uno, conocer tus costos, ¿sí? Es decir, cuánto te cuesta a ti operar. Segundo, conocer los costos de la mano de obra y qué tan productiva es, ¿sí? Y tercero,
saber cuánto es el margen que te deja al final del ejercicio tus proyectos, ¿sí? Y cuarto y muy importante, ¿cuál es tu flujo de efectivo? ¿Por qué? Porque estos dos indicadores, que a pesar de que se escuchan muy teóricos y financieros, son necesarios para tu negocio. Uno es cuánta utilidad te queda y el otro es cuánto flujo de efectivo tienes, porque muchos negocios se descapitalizan porque no llegan a tener el flujo de efectivo suficiente para poder seguir operando. Recuerda que tu emprendimiento demanda materia prima, demanda transportes, demanda pagos de nóminas, demanda muchas cosas que tienes que considerar en el proceso, ¿sí? Entonces, si tú no eres consciente de eso, puede hacer que ni siquiera estés ganando para tener utilidades. ¿O acaso no te ha pasado que sientes que trabajas mucho y no ganas plata? Es por eso. Y muy importante es no orientarse a procesos. Muchas veces los emprendedores van aprendiendo mal llamado universidad de la vida. Esto me funciona, esto me va funcionando. Por ejemplo, les pongo un caso. Le pregunté a un jefe de producción que me pedía fresas. Entonces las fresas son estas herramientas de corte que se utilizan para hacer cortes a la forma sobre la madera, ¿sí? Y entonces de repente, de un tiempo para acá, me pedía una cada semana. Entonces ya se me hizo raro porque no son económicas. Cada pieza de esas tiene un costo entre 120 y 180 dólares según el diámetro, ¿sí? Y en el país donde vivo no se consiguen en la tienda de la esquina, sino que hay que importarlas, ¿sí? Y esas importaciones son cash, se pagan y luego las recibes, ¿sí? Entonces, claro, cuando vi ese proceso que no coincidía con la unidad de costos que se había hecho, y era porque le pregunté la pregunta básica: ¿cuántos metros lineales se cortan en qué material con ese proceso, con esa fresa? No, es que yo la estoy usando para todo. Yo con eso corto tanto madera como acrílico como lo que caiga. Claro. ¿Por qué? Porque es muy importante estandarizar el proceso, ¿sí? No puedes manejar un negocio de forma empírica, ¿sí? Siempre tienes que medir y controlar los costos. Eso se calcula en unidad de tiempo, en volumen o en alguna unidad de medida, ya sea tiempo por hora, ya sea, por ejemplo, consumo por hora, ya sea alguna unidad de tiempo que te permita medir cómo funcionan, ¿sí? Por ejemplo, cuántos litros por cada unidad de peso, etcétera, etcétera, porque cada materia prima tiene un costo y ese costo afecta al final el precio de tu producto. Entonces eso lo tienes que tener muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces los emprendedores no tenemos claro eso, no profesionalizamos nuestras unidades de costos. Entonces cuando no lo hacemos, simplemente gastamos materiales para dar, entre comillas, la mejor calidad, pero no obtenemos el mejor retorno. Entonces es muy importante que lo tengas medido en unidades. ¿Cuántos tornillos por pieza? ¿Cuánto azúcar por tanto peso de masa? ¿Sí? ¿Cuántos metros de hilo por tipo de corte? Entre otros, ya sea según el proyecto que tú tengas. Pero eso es muy importante que lo tengas parametrizado en una tablita de Excel para que tú establezcas cuánto cuestan tus proyectos, tus productos, ¿sí? Y si ya están llegando al punto de precio. Si quieres saber más sobre qué es el punto de precio, en este video abajo te dejo el link porque tenemos un video donde hablamos sobre el punto de precio. ¿Listo? Es hacer el esfuerzo por estar en los canales de distribución más propios para tu proyecto, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros emprendemos, comenzamos a vender de una forma, digamos, personal y bueno, no está mal. El tema es que a veces esos modelos son costosos. Hoy en día tenemos herramientas como por ejemplo bots que venden por ti, ¿sí? Estar en apps para que ellos solos distribuyan. Por ejemplo, tenemos un caso de una persona que tuvimos invitada a nuestro programa que logró sacar adelante su negocio de comidas rápidas, no haciendo ya propiamente su domicilio, sino a través de apps, y hoy en día tiene una rentabilidad bastante alta, ¿sí?
Y entonces es muy importante considerar cuál es el modelo de venta que me permite hacerlo. Otra parte importante es saber que el cliente tiene la razón mientras sea rentable. Algo que me pareció muy curioso de alguien que tiene un negocio, tiene una clínica, y me decía hace poco: es que si el cliente te pide un descuentillo, pues si está bien, si el cliente al final te podría comprar, entonces está bien. No, hay algo muy importante, y es que el cliente tiene la razón mientras sea rentable. ¿Sí? ¿Esto qué es importante? Uno, que tenga políticas de cumplimiento de pago. ¿Sí? Si el cliente no te paga a tiempo, si el cliente no te paga en los días establecidos, porque eso a ti te genera gaps y eso a ti te genera problemas en el flujo de efectivo. Entonces, si él no es cumplido con los pagos, no es un cliente rentable. ¿Sí? Eso es muy importante considerarlo. Segundo, si el cliente te genera margen, no está mal dar descuentos, no está mal hacer promociones, ¿sí? Está bien. Sin embargo, algo que es muy importante es evaluar que al final tú obtengas el margen que te debe dejar tu producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata de vender por vender o de dar descuentos por dar descuentos. Se trata de obtener el mayor margen posible dentro de una actividad, pero muchas veces hacemos descuentos y le vendemos a los clientes así porque no, es que doña Panchita ya tiene 20 años con nosotros y va a mi comercio, pero si doña Panchita me está dejando solo un 15% de margen, cuando yo necesito que mis productos me den un 60 o un 50% de margen, ¿será que venderle a doña Panchita funciona? No. Entonces el cliente tiene la razón mientras me sea rentable. Y créeme, mucha gente dice: no, pero es que no, yo no puedo. No, créeme que hay nichos de mercado, hay lugares, y si no, entonces tienes que replantear tu oferta. O bajas los costos, ¿sí?, para que te suba el margen, o te enfocas en un mercado que sea más rentable, ¿sí? O tendrás algún problema con el producto. Entonces, por eso es muy importante considerarlo, porque sí es importante que al final tú no te descapitalices, porque ese es uno de los mayores problemas que tienen los emprendedores, y es que se quedan sin capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado es difícil, porque sencillamente tenemos proyectos que nos van quitando el capital, ya sea porque vendemos a crédito y pagamos de contado, o ya sea porque para llegar al punto de precio para poder vender en un mercado X nos toca sacrificar margen. Todo eso le quita capital a tu emprendimiento. Recuerda que al final lo más importante para poder vivir una vida saludable, para que tu emprendimiento te sea productivo y seas consciente que estamos en este mundo, en este periodo de vida, para hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona, pero de una forma rentable, tienes que cuidar mucho que al final el negocio te produzca utilidades, que al final a ti te genere un patrimonio para poder invertir en otros proyectos o simplemente para utilizarlo de una manera financieramente sana, ¿sí? Entonces, muy importante eso, no descuides esos aspectos que hemos conversado hoy, porque te van a servir mucho para tu emprendimiento. Quédate con nosotros y disfruta de nuestro contenido. Si te gustó, déjanos tu comentario. Si no estuviste de acuerdo, también déjame tu comentario, porque todo ello nos sirve para ir mejorando y para ir hablando con ustedes sobre proyectos, sobre emprendimiento y sobre cómo hacer la diferencia. Así que nos vemos en un próximo video.